pido 2 cafés directamente. El camarero me mira raro. Más raro eres tú. Escribo evidentemente sobre el café. No sé, no lo entiendo, pero sí, tiene un gran significado y encima hay un taladro que va creciendo. Y cualquier otro se hubiera cambiado de calle. Nosotros no, o sea, empezamos a dar vueltas en círculo al taladro y queríamos un taladro. Los tíos que estaban taladrando eran como, estos tíos son subnormales. Están haciendo cine justo al lado del taladro. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, eso es lo bonito. De hecho, yo cada vez, hoy viendo la cine grande, cada vez la entiendo menos. Cada vez hay cosas que entiendo menos, de verdad, o sea, ha habido, oye, se me han ocurrido varias cosas y pues, claro, esto es por esto, ¿sabes? Pero tiene tela, ¿sabes? Claro, es una, perdón, no entiendo nada. Yo tampoco. Es una tremenda coherencia profundamente caótica. ¿Habéis visto? ¿Cómo te quedas? Porque es que no. Yo he visto como 2, 3, 4 veces la misma peli de diferente manera, nunca es igual, porque le va añadiendo cosas o le va quitando. ¿Lo has contado esto? No. Ahora, cuéntalo. Porque estábamos en el lavabo y hemos llegado tarde. Vale. Bueno, Jordi, sí. Pero Jordi tiene que... No, porque algunos de nosotros estamos citados para rodar escenas de esta peli que ya se ha estrenado. No miento. Bueno, cuando vaya a filming, ya veremos, sí. Vale. O ahora iremos a Vicine, pues también. Bueno, eso también es una cosa, no es gratuito. Cuando dijimos esto, que íbamos a hacer una película que en cada paso iba a ser diferente, y es verdad que lo es. Vale. No es un truco, no es a gimmick, como se dice en inglés, como algo que haces como para marcarte un tanto o algo así, sino que es por algo concreto, es porque nos estamos atreviendo o intentando al menos a recuperar la autoría, el control. Estás viviendo en una época en la que la autoría absoluta la tiene el espectador, totalmente. O sea, decide cuándo ve la película, dónde la ve, insultar, la para, se va opinando en Twitter, en directo, y a mí eso me molesta, no me gusta. O sea, me interesaba el cine cuando te dominaba. Cuando te ibas a ver la película y la película no la podías pausar y te dominaba y te controlaba y te tienes que habituar a eso, y eso genera lo que estás viviendo ahora, un cine nuevo. Pero precisamente ese diálogo genera vale, si esta es la circunstancia, voy a reaccionar frente a eso. Mi manera de reaccionar es, vale, ya no vas a tener el control tú, lo voy a volver a tener yo, porque cada vez que veas la película va a ser diferente. Entonces nunca vas a tener la impresión de dominar totalmente la película. Igual hoy no te ha gustado, pero igual mañana la pillas en la tele, si la pasan en Canal Plus, o ves un tráiler en Filmin y de golpe el tráiler no tiene nada que ver con ninguna escena de las que tú has visto. Eso te va a generar interés por verla. Y es una forma de recuperar la autoría en la época en la que estás viviendo, en la que el autor es el último mono, no tiene nada que decir, todo el mundo tiene más que decir que él. Y es interesante. Y también porque en Mi loco Erasmus tuve la impresión de que la peli nos la quitó la realidad. O sea, empezó a entrar en una rueda de pases y no sé qué, y luego fue a Canal Plus, fue a Filmin, fue a festivales y no sé qué. Y como las copias de cine son tan caras, ya no podías tocar la película. Y yo veía cosas que quería tocar y no podía tocarlas. Y pensé, si tenemos que hacer otra peli igual de pequeña que Mi loco Erasmus, no vamos a caer en eso. Vamos a tocarla como si fuera una obra de arte, como si fuera un cuadro. La vamos a ir manipulando hasta que decidamos. Y una versión no anula a la otra, conviven todas. ¿Por qué no? Pues, ¿quién dice que no lo puedes hacer? Antes no lo podías hacer cuando lo rodabas con cine, pero ahora que todo es digital, que vas con un USB al cine, claro que lo puedes hacer. Y no tenemos por qué seguir actuando como si el cine fuera Cecil B. DeMille. Entonces, el cine es ahora y tiene otras reglas y las tienes que dictar tú, el que sea que hace cine. ¿Cómo los llamáis? ¿Capuchoc.1, .2? Bueno, Capuchoc Sitges. Guión dev, sí. Cuando lleguemos al dev. No hay un dev, esa es la cosa, no hay un dev, todo. Hay varias versiones. También viene de mi vivencia como espectador, y es el hecho de que, por ejemplo, algunas de las películas que más me han impresionado son diferentes cada vez. Esto lo he explicado en algún otro post-screen. Son diferentes cada vez que las he visto. O sea, por ejemplo, Mr. Arcaín es totalmente diferente. Y me gusta que hay varias versiones de la película, pero no sé hasta qué punto es verdad o soy yo.
Y es alucinante, cada vez que veo Mr. Arcadine tengo la impresión de ver otra película, con escenas que no había visto. Y me quedo con la duda, después por la copia, soy yo que estoy loco. Pickpocket, dinero de Besson. Y entonces eso es bonito también. Si veis esta película 2 veces, probablemente vais a tener 2 vivencias completamente diferentes y no vais a saber hasta qué punto cosas las habéis puesto vosotros. Y me parece que es algo interesante. El cine sirve para generar misterio y vives en una época en la que se sabe todo de las películas. Aquí no sabemos ni Aquí no sabemos nada. Y eso es, bueno, es interesante. Y es un poco la idea. No, además, es evidente que la película se va un poco deshaciendo de sentido y hacia el final, progresivamente, con lo cual sí que se nota esa voluntad de deshacerla, en realidad, ¿no? Me parece muy evidente, no sé si estáis de acuerdo. Sí, se va desintegrando. Sí. Yo pensaba hoy, fíjate tú, pensaba que no me gustan las interpretaciones, pero claro, es verdad que es toda una imaginación de pareja. O sea, todo es una historia que pareja tiene en la cabeza. Todo, no ha existido nada. O sea, podría ser. Es pareja, o sea, pareja es el tío que se ha inventado todo esto. Se ha inventado Miguel, se ha inventado todo eso. Pareja de energías, de Cortázar. Es curioso que antes, que hables de control, de reivindicar el papel del autor, de acabar tú la película como vosotros consideráis que se ha de presentar en Sitges, que se ha de presentar en Avifi, que se ha de presentar donde sea, ¿no? Pero por otro lado, como cuando explicabas el proceso me parecía como muy de jam session, ¿no? Es decir, tú montabas, Carlos montaba, Didac hacía sus cosas casi al margen, ¿no? Es decir, al margen conceptualmente, y que se junta un poco como por azar, no por casualidad, pero por azar, ¿no? Es decir, lo que vemos no es lo que tú tenías escrito en el guión. O sea, evidentemente los diálogos sí, pero que el resultado final no estaba escrito. ¿Puedo responder yo un momento desde que la preguntas a ti? No, simplemente... o sea, yo creo que esta película es la cabeza de Carlo. O sea, no es... claro que no hay un guión, pero sí que hay unas libretas donde Carlo apunta sus cosas. Y es como juntar todo eso para mí, juntar todo eso y hacer esa película. Esta es mi interpretación, o sea, es la película en la que personalmente, o sea, refleja su personalidad, refleja su autoría muy por encima. Y allí está muy solo, o sea, tanto Didac como yo podemos acompañarle, pero está muy solo en ese sentido. O sea, porque podría ser esas libretas que nunca enseña a nadie y que las guarda y que vas con él por la calle y se gira. Y son esas libretas como ni siquiera pasadas a limpio, sino pasadas a imágenes, ¿no? Y ahora responde tú lo que... No, es un poco... Sí, todo, yo creo que por resumir es un poco eso, es el deseo de subvertir un poco, de atreverte a ser tú. Y si mis libros favoritos están compuestos de fragmentos, y de fragmentos bastante obsesivos, ¿por qué no puedes hacer una película? Al final el taller es una especie de cosa inalcanzable en la película. No está el taller, no llegas a ver casi taller. Pero sin embargo la idea fija preside todo, preside a todos los personajes centrales. Y eso es algo que todo eso que hemos visto, si lo hubieras leído en un libro, lo aceptamos más, porque tenemos todo ese bagaje literario de un montón de años. En cambio el cine sigue, creo, muy condicionado por lo comprensible, y el espectador mismo se siente incómodo cuando se siente como, bueno, llevamos un cuarto de hora de esta mierda, y es como, bueno, pues sí, pues vamos a pasar 45 minutos más, pero ¿por qué no? O sea, es así, y hay mucha gente que lo ha tocado muy bien. Sobreson lo ha hecho muy bien, y el año pasado en Marimbad, por ejemplo, lo toca muy bien. Es en un punto hay voces y voces y voces, y en un punto cuando te quieres dar cuenta estás en ese rollo, todo está fuera de campo, y un poco vuelvo a lo mismo. Creo que el cine tiene muchísimo camino por recorrer si te atreves a jugar con él y a no tener miedo. Es fácil conseguir creo, el aplauso haciendo una película cerrada sobre no sé qué, alguien que ve un fantasma, y es como, bueno, sí, es verdad, reconozco todo eso que ya he visto en otras pelis de fantasmas, y esta se parece mucho, por lo tanto me gusta, y está muy bien además porque lo han hecho con pocos medios, y toda esa dialéctica a mí no me interesa. A mí me interesa que la película te mueva, te moleste, y a la vez que esté hecha con una gran energía. No es gratuita, no es
no hemos hecho cualquier cosa, o sea, hemos estado un año a lo loco con esta película y el resultado es eso, es muy roto, tiene una actitud casi, llámale como quieras, eso, yo diría subversiva, pero le puedes llamar como quieras. Y creo que representa una forma nueva, yo creo de verdad, es cine que no es nuestra, la está haciendo todo el mundo. O sea, hay un montón de gente brillantísima atreviéndose a proponerla. Canódromo Abandonado, los mismos de las monjas, solo en España, y creo que es algo muy bonito. Hay un montón de gente que nos estamos intentando atrever, sin medios, sin nada, nos da importa una mierda tener productora o no, hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y eso no quiere decir que mañana no hagamos una comedia completamente normal. O sea, no, me molesta cuando alguien pretende como encasillarnos, como, bueno, estos son los que hacen Boy y Zago y las cosas rotas estas mierdas. Y es como, no, pues no, mañana igual te vamos a venir con una comedia totalmente lineal. Pero tenemos el derecho a probar esto ya, ¿no? A mí no me parece tampoco tan rota. Yo lo he visto y sinceramente bueno, pero tú muy normal tampoco eres. Sinceramente, yo No. al principio incluso es generosa, es como, venga, va, te voy a explicar la historia de un tío, tal, hasta media película, yo empezaría media película adelante, o sea, la puedo, y puede ser mucho más interesante, creo que eres generoso al final con el espectador. Si lo pudieses eliminar de la parrilla o de satisfacer a X personas, aún saldría un producto más puro, que sé que es difícil también cuando estás ahí encerrado en ese proceso Y luego proponen cosas que ya están en Milocorasmus que nos han interesado mucho, yo creo que tanto a Carlos como a mí, en los guiones que hemos escrito para otra gente y en nuestros proyectos, que hay una serie de cosas que yo creo que en las dos pelis empiezan a aparecer y que son interesantes para también los siguientes proyectos, como por ejemplo la omisión de las acciones. Hacer comedias donde todo está omitido, todo, absolutamente todo. Y tiene que ver con el ser fiel a cómo estás viviendo tu vida. En nuestra vida, en la vuestra, yo creo, no lo sé, igual alguno de vosotros es agente secreto o algo así, pero no pasa nada, nunca pasa nada. Estamos sentados, como dice Miguel, caminamos para ir a otro sitio, ahora iremos a un bar todos, seguiremos hablando un poco más. En cambio, cuando lo vemos en una pantalla nos molesta, queremos como a Tom Cruise corriendo o algo así, y que aparezca un robot, pero eso no pasa. Y incluso las comedias que vemos, en todas pasan un montón de mierdas. Es que ¿a quién le ha pasado eso? Nunca le ha pasado a nadie. Es como estaba en un avión y de golpe el tío le dice que no sé qué, y el pilota tiene que pilotar él. No ha pasado nunca eso, ¿no? Hay como mucho, se me ha muerto alguien, ni siquiera ha sido importante, ¿no? Ni siquiera he estado, me lo han dicho, no me han dejado ir al entierro o sea, no pasa nada, y eso genera unos nuevos... No te han dejado ir al entierro. Sí, quedado con esa al entierro. Carlos, mejor tú no vengas. Si más lejos al entierro de mi psicoanalista, no me dejaron ir, porque era una cosa familiar, pero yo lo viví como una cosa, es real, lo que está en la... Yo en mi boda tampoco te invitaron. Ya, pero yo me la he imaginado la boda, y lo único que sé es tú diciéndome me voy a casar o tal, porque hay una cuestión ahí y tal, y perfecto, eso es todo, ya está, es una cosa, si la ves luego que es un puto plano ahí, pero está bien, es nuestra vida, y ¿por qué quieres? O sea, creo que igual que fue muy rompedor cuando Woody Allen cogió todos esos preceptos como de Cassavetes, de empezar a hacer cine en la calle y hacer esas comedias neoyorquinas tal, ese ha sido como un modelo de comedia neurótica, de ciudad, tal. Creo que hay nuevas cosas que se pueden hacer, y una es que lo que estamos viviendo en el fondo es ya la omisión total de la acción. Todo pasa como por internet, somos como gente ahí frente a pantallas, hablando, y me interesaba, porque eso es un poco mi día a día, y he intentado reflejar mi día a día. Mi día a día es apuntar cosas en un papel, tomar café, estar súper nervioso, tener derivas mentales muy violentas, pensando en cosas como el hijo de puta, no me quiere joder, trabajar, ¿vale? Porque yo estoy aquí, pero él está allí, no sé qué, pero cuando le veo, y estoy solo en el bracafé, o sea, no hay nada, y ni siquiera me atrevo luego a decírselo. En ese sentido, cuando luego aparece la persona, es un poco como pasa a Miguel con el personaje de la bloguera, se invierten los roles, es como me convierto en un mariquita absoluto, es como bueno, lo que tú quieras, yo vamos, y quería reflejar eso, el hecho de que no hay acciones en nuestras vidas y lo único que hay es esta cosa como de hablar y eso genera un tipo de comedia, ¿no? Incluso no hay estructura en nuestra vida, no están tan organizadas como en las comedias de Lubitsch. Esto ya es maravilloso, pero no es lo que no es lo que vivo. Yo tengo una sensación de caos, de desorden y creo que lo refleje el cine. El cine parece que no te enseña los cables, pero aquí te enseñamos todo, los cables, al técnico. Es un poco eso. Y lo que hay detrás de Sí. Bueno, claro, yo creo que la voluntad es, creo que si empiezas ya desde los cables,
puedes ir a otro No, lugar. cables no se ven, los cables no se ven. Bueno, joder, Las sí, formas sí, figuradas, sí, 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 claro. los cables no los ven, los seminocolas no sé. Y luego vemos la mayoría de cine que vamos a ver, que es maravilloso y que a mí me encanta como espectador, que es más reconocible y que tiene otras raíces o lo que sea. Cuando hablas de no, parece que estás diciendo como una cosa rara, que estás como en plan de qué hablas, de gilipollas. Pero en realidad no es nada raro, es lo que toca ahora si sabes cómo se está haciendo el cine de verdad ahora. O sea, es totalmente nuevo, el tema digital y el hecho de que yo tenga el mismo Final Cut que tiene el montador de Bayona, por ejemplo, de Javi Ruiz Caldera, o sea, tenemos el mismo ordenador y es alucinante. Ellos están haciendo pelis con montones de millones, pero al final todo pasa como por un mob y eso cambia todo. Lo cambia todo y todo va a un USB y realmente el gran problema que tiene el cine ahora mismo es como intentar parar eso un poco, porque es esta mierda, ¿qué es esto? ¿En qué queda todos los millones? En esto cae en un tubo USB pero eso genera un cine nuevo y Truffaut, por ejemplo, decía que el cine del futuro sería alguien con muy pocos medios contando cómo es su día a día y es alucinante porque la cita yo no la conocía y me la contó alguien después en alguno de los pases de la película y la busqué y es verdad, es esto, o sea, es un poco eso, o sea, al final este va a ser un cine, el cine de alguien atreviéndose y entonces pienso, hostia, es verdad, muchas de las pelis que me han encantado estos últimos años son un poco eso, es gente mostrando su día a día con muy poquitos medios. Louis, de hecho, tiene muchos para... El cómic, por ejemplo, está desde Robert Crumb hasta Claro. el tipo de Pipson, no sé cómo se llama, que es Joe Matt, y después a la literatura que está perdiendo tanto, ¿no? El Karl Lover sueco que, no sé, explica su vida con una desnudez que yo me leí el primer libro y me quedé, joder, es guapa, o sea, creo que es una corriente, sí que es verdad que es posible que sea... También creo que lo interesante, me parece a mí, o al menos en el caso de Carlos, lo interesante de que alguien te muestre su día a día, las conclusiones a las que llega o el lugar al que llega a través de tu vida, igual que la mía, que es normal, y yo no llego más allá de joder, pues a eso mismo. El tío va más allá y esa conclusión a mí me llega y me la hago mía con lo que me incorpora a mi día a día. O sea, si va sumando ese tipo de hallazgos, ¿no? De alguna manera, que sean muy pequeños, pero creo que contribuyen a cambiar o a tener una visión más ancha. A mí me ayuda cuando veo una película de X director es igual cuando veo la obra de arte de quien sea, no digo solo películas, me desvela algo que yo no había sido capaz de ver, lo incorporo a mi propio discurso y gracias a él voy un poco más allá y tengo ese lugar que es esa obra de arte para volver y si me pierdo en ese lago. Pues creo que las películas, al menos lo que tú propones es esa cosa de... Sabéis que el trozo final me ha parecido maravilloso porque me perdía pero luego volvía a estar otra vez dentro de la película, con lo cual estaba como, guau, esto es maravilloso, podía estar 3 horas, 4 o 5 aquí, que estoy muy cómodo, me molesta al principio tener que entender qué pasa. Pero una vez ya todo se arranca, es como, vale, guay, que un tío me meta en un papel al final. Y ahora se acaba el peli, pero ¿qué dices? ¿Qué más hay después de eso? Bueno, Sí. Bueno, primero, enhorabuena, me ha gustado la propuesta. Pero me pregunto como detrás de esta propuesta un poco reivindicativa de que, digamos, como el protagonista puede tropezarse, aunque no tenga que ver con la trama, porque es un humano y se puede tropezar. Detrás de toda esta reivindicación y de una supuesta reflexión en el espectador, ¿dónde queda comedia? ¿Por qué comedia? ¿Por qué le llamáis comedia? Bueno, probablemente no queda casi nada de comedia, pero Yo me he reído sí, algún punto. Sí, probablemente es un poco lo de siempre cuando se habla del tipo de cosas que hacemos nosotros o que hacen Vengamonjas o Canódromo, que es de rollo, pues no te ríes, nada, y es verdad, o sea, no, es totalmente, de hecho, para mí es un problema, tanto en esta como en Milo Erasmus, los momentos claramente de comedia, porque cuando veo la película con más personas, pienso, hostia, esto va a generar un malentendido, van a pensar que cada 2 minutos hay una de estas, y no es la intención realmente, porque lo que nos interesa es partir de la comedia, pero para ir a otros sitios. Y muchas de las cosas que a mí me gustan, a mí, por ejemplo, yo me muero de risa con Kafka o con Buñuel.
pero me acuerdo, por ejemplo, cuando vi el ciclo de Buñuel en la Filmoteca, todo el mundo lo veía muy serio. Y era raro, porque son películas de risa, claramente. Hace poco vimos en Ángel Exterminador y con mi novia y era como, es una comedia tal cual. Pero en cambio, recuerdo cuando había la Filmoteca, todo el mundo estaba muy serio, incluso se ofendía si te reías. Como ya está este imbécil riéndose. O sea, hay como una diferencia, creo como una diferencia, porque yo, por ejemplo, veo los anuncios de la tele y me hacen gracia, pero no hay una voluntad cómica, ¿no? Hay una voluntad. Yo, si me permitís, discrepo un poco de que no sea comedia, es una comedia. Sí. Es decir, los mecanismos son sátira evidente a comportamientos sociales, a situaciones sociales, a los blogs, a internet, por tanto, un mecanismo claramente de comedia. Hay incluso sátira, parodia en el programa de radio, es decir, todos son mecanismos claramente de comedia. Otra cosa es que están en un contexto tan absolutamente neurótico que te congela la risa, pero eso es el trabajo, eso es lo que hace Carlo y lo que hacen los pioneros. Es decir, eso es lo que hacen, por tanto, claro, aquí estoy diferenciando demasiado, ¿no? Pero que es una comedia, y yo sí que creo, Elida, que al final se desmonta, se desmenuza, porque al final ya sí que no hace gracia. A mí, claro, empieza a hacer gracia al final. Pero esa es una comedia... Está hecho para molestar. Claro. Bueno, pero representa bastante Un tipo, ¿no? un tipo, claro, sí, o sea, la cosa es esa, que hay diferentes tipos. Yo, una de las cosas que creo que ayuda, pero esto lo he visto al ver la película, no mientras la hacíamos, pero creo que inconscientemente sí que lo sabíamos, porque funcionamos así, es como no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero sabemos si vamos por buen camino o no. Y eso es como, eso te obliga a dejar muchas cosas por el camino y a ser muy rigurosos y a la vez muy extraños, en el sentido de no tengo ni idea de lo que... Era muy difícil dirigir a los actores, porque no sé qué estás diciendo, ¿vale? Pero di exactamente eso, no digas lo otro, y ve con cuidado con la forma en la que lo dices, y te decía, ¿pero por qué? No lo sé, pero no importa, o sea, no... Y era muy interesante de golpe ver a organizar eso, que tú no sabes qué es, pero sabes cuándo vas por la buena dirección y cuándo no, cuándo tiene el peso suficiente, y cuando no, pues tienes que eliminar esa escena o reescribirla o hacer otra, y Hay muchas escenas inéditas. sí, hay muchas escenas inéditas, pero va un poco por ahí yo creo, por ejemplo, cuando hacemos espectáculos en directo, a nadie le importa el que pases de un tema al otro o el que te rayes con una cosa, y en cambio vuelve un poco a lo mismo. En el cine hay como esta resistencia del espectador a que le mareen un poco, ¿no? Y en cambio lo acepta muy bien en la música, lo acepta muy bien y hemos querido incorporar un montón de cosas que son aceptadas y son habituales en otras disciplinas, y que parece que el cine tiene como una seriedad extraña que yo creo que es peligrosísima. Cuando tú vas a ver un concierto aceptas muchas cosas, aceptas, no sé, un solo de 10 minutos del bajista, es muy raro eso. ¿Por qué? Porque le dan un solo al bajista, no tiene ningún sentido, pero sin embargo te mola y o aprovechas para ir a comprar algo y no te hace como, vale, ha llegado el solo del bajista, me voy. Y en cambio en el cine, a la que llevas 5 minutos que no sabes muy bien qué está pasando, que son muy machacones, o te vas como rayando y te vas cargando contra el tío de la peli, y es porque, no, acéptalo, el cine tiene derecho a, no sé, una de mis películas favoritas de los últimos años es de forma totalmente honesta y me petó la cabeza, es Trash Hunters de Corine, y otra es Inland Empire, y son dos películas que me consta que irritan a mucha gente, y a mí simplemente desde el primer minuto me parecieron maravillosas, es como me enseñaron el camino. Quiero decir que en momentos no me aburrí, o que no me irritaron, o que no tuve ganas de quitar la película, claro que sí, pero me transformaron de una forma que no me transforma en casi ninguna película que veo, que están perfectas todas están bien de cámara, todas están bien interpretadas, entre comillas, y sin embargo tienes una impresión como de ya visto. Y creo que es alucinante el que si estás haciendo cine con muy poco presupuesto, atrévete a ser valiente, no tengas miedo. Eso es un poco mi mensaje todo el rato, mientras rodábamos. O sea, siempre das la opinión más brillante para mí. Yo ya siempre, como en mi loco Erasmus, de golpe me iluminas. No lo siento, es verdad, pero siempre dice algo Tony que es como, hostia puta, es verdad. Yo lo he dicho él solo, ¿eh? Ya, sin presión, sí. No, sí. Por ejemplo, otra película que me entusiasma es El diario de un cura rural, y me parece tan revolucionario el que hay grandes segmentos de la película en las que solo vemos al hombre escribir, y lo digo de verdad, o sea, no es gratuito, no es que el tío, claro, solo tenía un papel, no va de eso, o sea, es alucinante. La película acaba además con un plano de una cruz,
para representar que el tío ha muerto. Muchas de las acciones solamente están escritas. La literatura como herramienta de verdad para hacer cine y componer cine era una de las cosas que también me interesaba muchísimo. Y sí, yo creo que es un poco eso, ese proceso, sí, de intentar mostrar, más que nada porque cuando se muestra la vida de un escritor, eso también lo habíamos comentado, siempre se muestran versiones idealizadas que no tienen nada que ver. Siempre es el tío como con la greña, la camisa abierta, maldito, que está como en crisis. Hay muy raro que casi todas las películas los escritores están bloqueados. Y es raro, yo creo que eso es así porque la mayoría de gente que hace cine no conoce a escritores. Y entonces tiran de tópicos, el tópico del escritor maldito que siempre está discutiendo con una tía. Y aquí está, pero como parodia, un poco como decía. Pero no es lo que es de verdad escribir, que es un poco lo que hace Miguel, que es una existencia de nada, estar en el Bracafé, tus papeles, es un poco miserable, y hay un pequeño deseo de trascendencia, pero muy, muy humilde, muy íntimo, a través de esas pequeñas cosas que uno dice y guarda, y que el personaje de pareja incluso llega al punto en el que quiere enterrar. Y para mí es muy, muy interesante todo eso. ¿Qué significa escribir y por qué escribes? Y que es algo que constantemente está sobrevolando este taller, ¿no? Para acabar quería decir una cosa. Bueno, eso no, pregunta. Bueno, para acabar quería decir solo una cosa. Yo he hecho la producción y es una película minúscula. O sea, es una película que realmente he contado con muy poco dinero, pero con mucha voluntad de mucha gente que ha colaborado desinteresadamente. No quiero enumerarlos a todos, desde actores hasta gente que nos ha echado un cable. Y que sin ellos sería imposible haberlo hecho, y que nosotros les estaremos siempre eternamente agradecidos, ¿vale? De acuerdo, a todos los que han colaborado, a todos los que nos han apoyado, porque estamos hablando eso de una película minúscula, estamos hablando de una película con los cafés de un día de rodaje de Apocalipsis Zombie, de verdad, lo que se gastan en cafés ese día, esta película se ha hecho con eso, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, te digo, en mi labor de producción, pues desde el AU, que nos ha ayudado muchísimo desinteresadamente, tengo que decirlo, está con los colores, nunca quiere salir, está en la esquina, sentada, pues hasta Néstor, hasta Miguel, me dejo a mucha gente, pero hasta todos los que han participado, pues es fantástico, o sea, es fantástico que nos otorguen esa confianza y esa generosidad, que sin ella no sería imposible haber hecho esta película y no podía acabar sin no agradecérselo en nombre mío y en nombre de todos. Bueno, pues es una buena forma de acabar, ¿no? Agradeciendo a la gente que te ha ayudado. Seguid ayudando, si os gusta la peli, decidlo. Decidlo por ahí. Si no os gusta también, hombre. Si no os gusta... No, porque lo encontraré, pues me estoy siempre buscándome en Google. Si no os gusta, mejor no lo digáis, porque de verdad que Carlos se pone muy nervioso. Ya habéis visto cómo es en la película. Tengo Google Alert, lo voy a ver, o sea, no, muy pequeño que sea vuestro blog, yo voy a explicar con él. Va a ser un momento horrible para vosotros. Tendré que registrar para insultaros. El blog es un lío, o sea, no lo hagáis. Solo poned cosas buenas, porque es necesario. Ya el internet está muy hostil, no hace falta, solo cosas positivas. Pero muchas gracias por venir.